Bien, Alejandro, hoy estás generoso, 20 segundos. Consumatum est, ¿verdad? Estamos celebrando, Javier Lozano, la reforma energética. Estamos viviendo tiempos totalmente oscuros en la vida de nuestro país, que sin lugar a dudas pondrán totalmente en riesgo la viabilidad de México para seguirse desarrollando como nación libre y soberana, Alejandro. De ese tamaño es la afectación que están generando esta complicidad nuevamente sumada del PRI y el PAN en el Senado de la República el día de ayer y en lo que restará del día de hoy, y seguramente lo mismo veremos en próximos días en la Cámara de Diputados federal, y luego un asunto que se trasladará a los congresos estatales. Es realmente ya cínico. Creo que se acabaron quitando todas las máscaras que había, y pues se confabularon totalmente para entregar la soberanía y el principal recurso energético del país a manos una vez más de privados y fundamentalmente de estas empresas extranjeras que el pueblo de México en 1938 expulsó por toda la serie de abusos que venían cometiendo. Creo que ya también lo que hemos visto en estas últimas días y horas, Alejandro, nos habla claramente de cómo ya el propio Partido Revolucionario Institucional, ya de una manera abierta, pues niega a final de cuentas pues lo que fueron sus principios ideológicos, su base que le dio origen. Es la reforma del PAN, ¿eh? Claro, a eso voy. Nosotros hemos venido aquí manejando, y tú lo sabes muy bien, y el auditorio, no sé nada, a mí que no me embarquen los chismes. El PRI es un partido más de derecha, lo hemos venido diciendo y lo veníamos insistiendo por toda la conducta que ha asumido, sobre todo en los últimos 30 años, en donde incluso ya en el discurso abandonó todo este planteamiento de el nacionalismo revolucionario, de por lo menos, corruptos, pero tenemos un proyecto nacional. Creo que hoy ya abiertamente claudican en eso, niegan su propia razón de ser y pues totalmente dan marcha para atrás a lo que es la consumación principal del proyecto que dio revolucionario, como fue la expropiación petrolera. Es un asunto de una gran irresponsabilidad histórica de todos estos personajes. Pero también, David, hay que decir, el Partido de la Revolución Democrática jugó y se comportó como una prostituta en el término de la negociación política con el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque mientras por un lado le entregaban la reforma fiscal, que significa otro golpe al bolsillo de los mexicanos, avalada por el PRD y el PRI, ahora le dan una cachetada con guante blanco, y el PRI avala la reforma del PAN en materia energética, mientras que el PAN avala la reforma política del PRI. Estamos en un mundo de intereses finalmente y no de congruencia. Efectivamente, aunque yo nada más haría ahí una acotación, Alejandro, efectivamente, fueron los chuchos. Son los chuchos, pero son los líderes del partido. No todos, ahí están perfectamente plasmados los votos de los senadores, de los diputados que en distintas reformas han venido votando en contra. Efectivamente, yo creo que los chuchos hoy, yo no sé con qué cara pueden de alguna manera estarse planteando como defensores, obviamente, de nuestro país, cuando fueron utilizados con sus beneficios, porque uno no puede pensar que además fueron así, ¿no? Exactamente, pero fueron totalmente utilizados para apuntalar, a final de cuentas, en una de las partes, el proyecto que hoy estamos viendo. Aquí lo grave es que verdaderamente creo que el futuro de nuestro país se pone en riesgo. No es un asunto menor el tema del petróleo. Vamos a ver también cómo estas voraces empresas extranjeras
acaban terminando con toda esta construcción de este proyecto nacional, y estas empresas que, si bien fueron saqueadas durante muchos años, fueron totalmente sometidas a un régimen de corrupción, como lo es Petróleos Mexicanos y como lo es la Comisión Federal de Electricidad, pues ahora las vamos a ver como en un muy corto tiempo, con esta reforma, pues van a quedar totalmente desmanteladas. Y creo que sí es muy importante en ese sentido que la ciudadanía sepa, porque hay totalmente un cerco informativo muy importante sobre este tema, Alejandro, las consecuencias que esto puede traer, y sobre todo habrá que exhibir a estos traidores a la patria que están votando y avalando precisamente la entrega de nuestro país a la oligarquía y al sector extranjero internacional, a las empresas petroleras internacionales. Creo que pues vamos a ver qué sucede. Lo que también debemos decir es que se cumplieron los requisitos que establece la Constitución para que sea una obligación el que se lleve a cabo una consulta nacional ciudadana, y que si ahora de cualquier manera se salen con la suya en esta confabulación de intereses el PRI y el PAN, tiene la obligación el Estado mexicano, porque así lo establece la Constitución, de llevar a cabo una consulta nacional con respecto a este tema, y que seamos las mexicanas y los mexicanos los que opinemos y decidamos qué es lo que va a ser el rumbo de nuestro sector energético. Eso es un asunto que ahí está pendiente, que no le van a poder dar la vuelta. Los requisitos ya se cumplieron y ahora habrá que simplemente estar muy al tanto de cómo se va a llevar a cabo y en qué momento esta consulta nacional. Pero esto no ha acabado. Cuando vienen las instancias jurídicas. Pues claro, viene todo un proceso y político. Y también ya se ha dicho de manera pública efectivamente que en función de la gravedad que representa esta reforma, se va a promover un juicio por traición a la patria a Enrique Peña Nieto. Creo que eso es, digamos, lo mínimo que tendría que empezarse a hacer en la vía jurídica por la magnitud de la afectación, y luego vendrá efectivamente toda la batalla también legal para poder revertir esta reforma. El presidente propone y el Congreso dispone. Sí, claro. Y los traidores son los diputados que aprobaron, que convalidaron una acción de un ejecutivo que era contraria, pero que no por haberla propuesto él se iba a aprobar, sino que necesitó el voto de muchos. Incluso recordemos que ya de por sí era entreguista la propuesta de Peña Nieto, pero ahora se fueron a todo, o sea, prácticamente abrieron las puertas para la entrada toda de los intereses extranjeros, ¿no? Pues muy bien. Pues David, estamos en contacto. Claro que sí, Alejandro. Nos vemos nos toca el 8 de enero. El 8 de enero. El viernes cerramos la casa. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Muy bien, Alejandro. Pues, un muy buen fin de semana, claro que sí, y sobre todo un buen fin de año, como siempre, ¿no? Igualmente, lo mejor, y también saludos en casa. Sabes que se les aprecia en casa.